Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Yo me siento sumamente complacida y sumamente contenta porque siempre tratamos de hacer esto todos los años y nos reunimos aquí en el programa como si fuera un conversatorio con un amigo para analizar los temas más importantes, más trascendentales durante este año que cursa el 2020 y que ya está a días para finalizar. Entonces yo he querido hacer contacto con el doctor Sergio Sarita Valdés para que nos acompañen. Me siento sumamente contenta, sumamente complacida, porque iniciando formalmente esta semana de trabajo, era justo y necesario nosotros tener el chance y la oportunidad de iniciar con él, con sus análisis magistrales en este espacio, como de manera cotidiana nos tuvo acostumbrado durante todo este año 2020. Les recuerdo a la gente que nos está mirando nuestra cuenta en YouTube, porque todo lo que nosotros hacemos aquí, usted lo verá inmediatamente a través de nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón. También estamos a través de Twitter y Facebook, también como Miosotis Grullón. Es decir, que el seguimiento que ustedes nos pueden dar para nosotros es de mucho interés en todos los órdenes. Los buenos días de inmediato al doctor Sergio Sarita Valdés. Muy buenos días, Miosotis. Un placer de nuevo estar contigo y tus espectadores y espectadoras. Doctor, quiero que iniciemos formalmente en lo personal la visión que tiene el doctor Sergio Sarita Valdés con todo lo que ha sido los pros y los contras de este año para todos nosotros como sociedad dominicana. Bien, este año que lo pudiéramos bautizar de año de pandemia, es un año muy especial porque no se había vivido nunca. 4 generaciones no conocían de pandemia. La última gran pandemia fue la de 1918, que ocurrió en Europa y que algunos la bautizaron como la gripe española o la pandemia española, pero realmente se extendió por toda Europa y llegó a nosotros también. Pero no teníamos esa experiencia y pasan varias generaciones y uno no sabe nada hasta que en febrero a marzo se destapa ya en el país la existencia del coronavirus, de la COVID-19, y entramos en cuarentena. Y en este momento, diciembre 2020, estamos en un repunte. Es decir, vuelve a subir con el agravante de que en Gran Bretaña nos anuncian que ha mutado el virus y que hay una cepa más infecciosa. ¿Qué significa eso, doctor, para el mundo? Eso significa que el virus con el que se hizo la vacuna y que estuvimos y estamos siendo afectados, se alteró el mismo, cambió. Y como cambió, pues se hace más infeccioso porque es como si fuera nuevo. Ya no tiene, las personas si hacen más contacto, el virus tiene hasta un 70% más de contagio que el anterior. Por tanto, el año 2020 fue un año terrible en términos de que hubo mucha incertidumbre, hubo luto, hubo malestar, la economía se fue al suelo en muchos países del mundo y entraron en crecimiento negativo. Es decir, en vez de sumar, lo que estaban era consumiendo y restando del capital presente. Subió el endeudamiento y entonces los resultados de eso que sucedió lo vamos a vivir este año próximo con bastante intensidad, porque el peso de la deuda nos va a obligar a que de cada dólar que nosotros vayamos a producir en el país, que tenemos que buscarlo, va a haber que pagar más de 60 centavos de dólar para cubrir las rentas
de la deuda acumulada por el país. Tengo una preguntita en lo que tiene que ver con lo del virus, con esta nueva mutación. ¿Significa entonces que la vacuna que podría llegar y que ya está llegando a muchos países del mundo no haría efecto? Bien, se piensa, porque hay que hablar así, Sí, se claro, piensa claro. que no va a afectar en grande la vacuna. Si la vacuna tiene un 95% de efectividad, pongamos que pudiera bajar a 90%. O sea, merma un poquito porque el virus es una partícula que no se puede ver a simple vista, ni siquiera en el microscopio de luz. Para verlo tiene que ser bajo microscopía electrónica o por probetas que marcan. Entonces ese virus que se pinta como con unas espinitas afuera, los espacios entre las espinitas se han modificado. Eso es lo que la expresión en el físico del virus ha cambiado y por tanto pudiera ser que ahora el sistema de defensa del cuerpo, los centinelas que protegen al cuerpo de que entren elementos extraños, tenga que reprogramarse porque es un virus diferente y entonces tiene que identificarlo. Algo parecido a lo que cuando tú le pones antivirus a una computadora, tiene que estarlo actualizando periódicamente porque surgen nuevos virus. Entonces un virus mutado en términos biológicos es un nuevo virus. Nosotros no, quizás no entendemos mucho el asunto a manera simple, pero si te lo pongo como que el hombre, la especie humana, hombres y mujeres, el Homo sapiens, ha podido llegar a la Luna y está en camino para Marte. Eso es mirando hacia adelante en una parte del universo que es el sistema solar. Sin embargo, si nos vemos hacia abajo, es decir, empezamos a reducir el tamaño, a restar y a dividir, cada vez las partículas se hacen menores y llega un momento que tenemos que auxiliarnos de nuevo con técnicas especiales para poder ver lo que está más allá del microscopio de luz. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay cambios en el clima, en el ambiente, hay más facilidades para esos microorganismos pequeñitos como los virus y las bacterias de cambiarse para sobrevivir. Los más grandecitos, una cebra, un león, un tigre resisten más y siguen siendo leones y siguen siendo tigres y siguen siendo panteras. Habría que decir, doctor, que esa información que ahora y está contenida en todos los diarios de circulación nacional le baja un poquito el ánimo a la humanidad que ya tenía las expectativas de una espera de una vacuna. Bueno, en un sentido. En un sentido. En un sentido, pero no en absoluto. ¿Por qué te digo eso? Todos los años se producen brotes de gripe en los meses fríos, digamos diciembre, enero y febrero, viene gripe que es generada por un virus y ese virus muta cada año. Entonces por eso es que la vacuna de la influenza del año pasado no funciona tan bien y por ende hacen una vacuna nueva. Pero cuando habla realmente que esta nueva mutación podría provocar o provoca más contagio que el COVID-19 sí. Y que hay que establecer más protocolos, es más complicado y mucho más para países como los nuestros, donde todavía no hemos podido a 10 meses convencer a la gente de que tiene que mantener el distanciamiento. Mira, hay varias formas de aprender. Decía que un refrán pesimista, que nadie aprende en cabeza ajena, pero también es cierto que los tropezones hacen levantar los pies y que cada día la gente ve lo que le pasa al otro y empieza a sentirlo como si le pasara a sí mismo. Esas son ventajas para protegerse. Nada es real hasta que es local. Si tú ves un amigo o una amiga o un familiar muy cercano tuyo que ha muerto de COVID, tú dices, hay COVID, existe el COVID. Ahora, si no te ha tocado cerca, ni lo has vivido, entonces es un decir. Hay mucha gente que está todavía con el decir, pero cuando se sorprende y se encuentra con la realidad de que un vecino, un familiar murió y que fue comprobado que era COVID, entonces dice, espérate, la cosa existe
y ahora tenemos que auxiliarnos de la ciencia. Y cuando yo digo de la ciencia es para contraponerla a unas concepciones acomodaticias que dicen, no, Dios me protege. Sí. Pero yo recuerdo que mi abuela decía, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Lo que quiere decir, usted tiene aún en la profundidad religiosa, usted tiene que poner de su parte. Y la parte que usted va a poner es esa parte que le ha dicho la ciencia. Mira, el virus se contagia de persona a persona y es por la vía respiratoria, y es tosiendo, y es hablando. Por tanto, mantenga una distancia de 2 metros, que hasta una tos violenta no le llegue a usted. Use su mascarilla todo el tiempo, porque si se acerca a una persona a menos de 2 metros, o le tose o le habla, la mascarilla de la otra persona lo protege usted, y las 2 mascarillas tienen un mejor efecto que una sola mascarilla. Entonces, en la línea número 1, yo pondría 1, uso obligatorio de la mascarilla, y hacerlo oficial a la población, y hacerlo como un decreto ley, que el que la viole tiene consecuencias. Entonces, el uso obligatorio de la mascarilla en este momento es crítico. Yo diría que es donde hay que hacer más énfasis. ¿Por la buena? ¿O por la mala? Hay que hacer énfasis. Yo propuse en la introducción de este programa, en la primera parte del programa de este día, de que el presidente estaba a tiempo de eliminar la gracia que dio hace unos días de hasta la 1 de la madrugada, el 24 y el 31. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mire, en Inglaterra el primer ministro habló y dijo, yo prometí una tregua en Navidad, eso va para atrás, porque ahora nos encontramos que aquí hay una cepa 70% más peligrosa, más contagiosa que la anterior, y por tanto no hay esa gracia de Navidad y de Año Nuevo. Hay países que tomaron la iniciativa este fin de semana de cerrar por completo, por 4 semanas. Y ya en Italia se descubrieron casos de esa nueva cepa mutante de coronavirus en un ciudadano inglés que viajó y ya está en Italia. Ya está en Italia. Entonces, si está en Italia, ahorita usted lo tiene en España, porque también está en África, en el sur de África, en Suráfrica, el mismo virus mutado de Inglaterra, que lo detectaron en áreas de Londres. Y ya hay muchos países que cerraron el tráfico aéreo con Gran Bretaña, porque no sería agregarle un agravante a la situación que se vive con el COVID-19 no mutado. Pero la pandemia, como te decía, fue la sorpresa del año para nosotros, pero también hubieron cosas que yo considero positivas. Entre las cosas positivas que hubieron tuvimos elecciones. Sí. Entonces son cosas buenas. Tuvimos elecciones y el pueblo tuvo la oportunidad de expresarse y quería cambio, e hizo el cambio del equipo de gobierno. Ahora es responsabilidad del equipo de gobierno ir poco a poco entrando en los otros cambios, pero tenemos que todos los dominicanos y dominicanas, sin distinción de color político, de credo religioso, darle apoyo a sus autoridades ahora, porque el frente contra la pandemia es de todos. Es decir, este virus no identifica PLDistas, reformistas, PRMDistas, qué sé yo, nombra a todos ellos. El virus ataca a todos y a todas. Y ningún organismo sabe cómo va a responder. Entonces nos ha agarrado en un momento que el sector salud pública había quedado muy golpeado, para no decir fuera de balance, noqueado, y el país en crisis. Entonces cuando viene una nueva gestión, viene un periodo de transición, hablan de los 100 días, pero yo digo que esto no son 100 días, esto deberían ser días hasta que controlemos la pandemia, venga la vacuna, y entonces con una sociedad vacunada podemos hacer frente a mutantes y a otras cosas. Pero en este momento estamos viviendo un momento
difícil que no ha tocado fondo todavía. Y eso es una parte para advertirle a la sociedad, no para alarmarla, ni para meterle en pánico ni en miedo. Es para decirle, miren, faltan unos jamaquiones biológicos más fuertes todavía. Así es que preparémonos para que no nos vayamos fuera de balance y suframos una caída. Entonces, doctor, dígale algo al presidente respecto a la gracia de la 1 de la madrugada, porque eso va a hacer que la gente vaya para las otras casas y porque después de ahí va a tener que devolverse a su casa. Eso puede salirse de control. Yo creo que el presidente tiene muy buen equipo y el presidente escucha y tiene una cosa, una facultad, un don, y es que no habla lo que se le viene a la mente. Entonces, es pausado y escucha y se reúne con sus equipos. Entonces, nada es, digamos, estático, ni perpetuo. Ni cuadrado. Si mañana las circunstancias internacionales obligan a que hay que aumentar el espacio de la tregua, hay que hacerlo, porque déjame decirte, Miosotti, como quiera, República Dominicana en términos de euros y de dólares depende mucho del turismo. Y si le dicen a esos ciudadanos de esos países que en República Dominicana no hay seguridad sanitaria, no van a querer venir. Entonces todos debemos cooperar, porque todos sufriríamos las consecuencias, porque necesitamos divisas para traer todas esas mercancías y productos que nosotros no producimos y que ya están siendo indispensables, porque no hay país en el mundo que se autoabastezca. No existe tal cosa. Tenemos una interdependencia global, y esa interdependencia global obliga a nosotros a producir para hacer trueque. Yo te mando esto y entonces puedo recibir esto otro, porque no es verdad que los japoneses, los chinos, los surcoreanos, los europeos, los norteamericanos, canadienses, sus empleados trabajadores, sus industrias, sus empresas, lo hacen de gratis. Todo cuesta. Todo cuesta. A mí me enseñaron cuando llegué a Estados Unidos una palabra que no se me olvidó, porque me habían invitado a un almuerzo pago por la otra parte. Y entonces me dijo alguien ya con experiencia, doctor, no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Entonces todo cuesta, y como todo cuesta, yo tengo que producir para justificar el gasto que yo hago. Luego, necesitamos divisas, no es con deuda que vamos todo el tiempo a pagar, porque las deudas se pagan y con intereses duros. Entonces necesitamos las vacunas, necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos vivir en casas, en apartamentos, necesitamos agua, necesitamos luz, y todo eso implica que hay que buscar fondos, recursos. Sí. Entonces tenemos que trabajar, y ahí es que viene lo complejo del problema. Sanitariamente, lo ideal es trancar a todo el mundo. Ahora, si tú trancas una familia que gana el sustento en el día a día y tiene que salir a la calle a ganársela, y no hay manera de proveerle en su casa ese sustento, ahí viene una situación. Se encierran en la casa a morirse, o alguien sale y produce para que no se mueran. Y ese es el punto, que la economía no se puede cerrar por completo. Es un rompecabezas. Los sanitarios indican que la forma más recta y rápida de romper una pandemia es manteniendo a todo el mundo encerrado en su casa, en cuarentena. Pero hay una realidad social, que es, está bien en cuarentena, pero yo no me puedo morir de hambre, ni puedo ver a mis hijos, ni a mi mujer y a todos muriéndose de hambre porque estamos en cuarentena. Entonces ahí viene el juicio político de cómo tú vas a armonizar, que cede de un poquito, espérate, nos va a subir un poquito la mortalidad acá, pero por lo menos no se van a morir de hambre porque uno va a salir a buscársela. Entonces no todos van a poder trabajar, pero se va a hacer el trabajo indispensable para que no sucumba y no caigamos en una hambruna. Y entonces, en vez de la pandemia, lo que nos mate sea la papemia.
Sí. Entonces, si no hay comida, si no hay luz, si no hay agua, entonces los problemas se van a sumar Que hay para que decirle, agravarse. que hay que decirle a la gente, doctor, que pueden normal trabajar y todo y hacer todo normal como lo hemos estado haciendo ahora, que es el distanciamiento y el uso obligatorio de la Pero mascarilla. agregamos una tercera ahora, precisamente ahí vamos. La tercera que no se puede excluir y que tiene que estar insertada y pendiente todo el tiempo es la higiene. La higiene. Tenemos que lavarnos las manos cada vez que tocamos superficies que tocan otros, porque el virus que se transmite por la nariz, por la tos, por la saliva, cuando yo toco con mi mano una superficie y no es una mano que está enguantada y no es una mano que está con un antiséptico puesto, entonces ahí dejo yo el virus y viene otra persona, ¡pap!, y la toca y se toca la nariz o la boca, y tú sabes que uno de los hábitos de la especie humana es estarse tocando la nariz y la boca con la mano. Sí, Eso lo heredamos y los del ojos mono. constantemente. Sí, eso es del mono. Pero ahí viene que hay que mantener también altos niveles de higiene. Y para la higiene necesitamos agua, jabón, o necesitamos alcohol, o necesitamos spray, pero yo me conformo con agua y jabón, y jabón de cuava. De jabón de cuava. De jabón de cuava. Un jabón detergente que me limpie las manos, me quite grasa, y con la grasa se van las bacterias y los virus, y entonces yo puedo ayudar a romper la cadena de la pandemia. De modo que esos son los 3 consejos para la pandemia que debemos tener presente la población entera, y que no se necesita ser bachiller, ni siquiera hacer un octavo, ni un quinto, ni un cuarto grado para saber. Mascarilla obligatoria para poder sobrevivir y ver la Nochebuena del año que viene. Doctor, un dato que quiero que usted lo analice aquí en el programa. La gente, dentro del pánico que tiene, el juidero, si alguien tiene una gripe, si estornuda, si hace cualquier cosa que tenga que ver con eso, la gente te quiere hacer el limpio. Bueno, eso ya entra en el pánico. Pero fíjate que tú le puedes ver a eso el lado positivo. Hay gente que ha captado el mensaje de que se transmite por la vía aérea, y entonces se pasan. Ahí es que viene el asunto de óyeme, ¿cómo se llama eso? Ni tanto calor que me queme, ni tampoco calor que me muera de frío. Entonces hay que buscar... Yo he visto gente con un juidero. Sí, no, yo conozco de personas que ya están padeciendo en términos psiquiátricos, están paranoicos, están esquizofrénicos, están trastornados conductualmente, y entonces desde que sienten una tos salen huyendo por ahí. Salen corriendo. Pero eso es el trauma de la pandemia y la hipersensibilidad, pero definitivamente eso se puede controlar, como cuando se te sube el volumen de la música, tú lo puedes bajar. Ahora, si no hay música, entonces no bajas nada. Eso quiere decir que eso lo podemos controlar. Yo prefiero una sobreprotección que no tengamos una protección buena. De modo pues que eso lo podemos titrar, decimos en el laboratorio, es decir, modular para que haga el efecto sin que nos vayamos al extremo. Todos los extremos son malos, déjame decirte, pero hay que buscar ese punto. Y desde el punto sanitario, yo creo que tenemos que sobrevivir, y vamos a sobrevivir. Y vamos a que ese 2% de mortalidad en la población general, y que sube mucho más en la población envejeciente, nosotros vamos también a ayudar a reducirlo si nos manejamos con prudencia, con inteligencia y con mucha fe y esperanza futura. No nos va a acabar la pandemia, eso hay que repetírselo hasta convencerse uno mismo. El año que viene hay Navidad, el año que viene hay Navidad. Es decir, nosotros vamos a sobrevivir, estamos resistiendo, nos preparamos. Pero hay que decirle a la gente, doctor, que va a depender del comportamiento de estos días finales. Pero es que eso es un deber
individual para hacerlo colectivo. Sí. Pero cada persona, cada individuo, cada ser humano que habite este planeta, y en el caso local nuestro, cada dominicano y dominicana y ciudadanos que están insertados acá, como los ciudadanos haitianos o estos turistas que tenemos atrapados acá, deben observar las medidas sanitarias, deben estar atentos todo el tiempo a las instrucciones que nos hace el Ministerio de Salud, que es la cartera responsable de llevar la promoción, la prevención, la cura de las enfermedades en todo el territorio nacional. Sigamos sus orientaciones que emanan periódicamente del Ministerio, hagámosla cumplir porque es para el bien de todos y todas. Tengo dos preguntas para usted, doctor, en este bloque, que es justo y necesario que usted nos analice. Vamos a cerrar el año 2020 con altos niveles de violencia en todos los órdenes, aunque la que más se menciona es la violencia contra la mujer. Más feminicidios hemos tenido nosotros en las últimas semanas en la República Dominicana y ha sido complicado todo este asunto. No se puede quedar de lado el mismo nivel de concienciación que debemos crear en la población con relación a los accidentes de tránsito también, que estamos ocupando uno de los primerísimos lugares en el mundo. Su evaluación al respecto. Sí. Entendiendo que tenemos males crónicos y males que se agudizan. Entonces, como son males crónicos que se agudizan, la solución no es una varita mágica, porque el problema es complejo, porque es un tema social de envergadura. El tema de la violencia se relaciona mucho con la urbanización rápida que ha sufrido el país, que no ha habido tiempo para ajustar en términos de escuelas, en términos de servicios de salud, en términos de vivienda, en términos de calles preparadas para el tránsito, de manera que nos hemos hecho ciudadanos de las ciudades en un tiempo récord y no hemos todavía creado lo que yo diría que son las medidas de control para que no se nos vayan de la mano. Mira, yo te cuento a ti, esta madrugada regresando de los ejercicios, me encuentro con 6 motoristas, donde habían 12 personas. O sea, el motorista que maneja y alguien en la cola. De madrugada, a las 4 de la mañana, poniéndose en una sola llanta, en una pendiente de Cuesta Hermosa, haciendo ese show, y ninguno de ellos, por supuesto, tenía mascarilla. Pero no es eso lo que quiero mostrar. Son jóvenes que tienen que haber amanecido y que tienen que estar con una nota alta, como se dice, para estar exponiendo su vida en una cuesta. 6 parejas en motores en una sola llanta, en la llanta de atrás, celebrándose eso, porque ¿quién lo ve a esa hora oscura de madrugada? Este servidor que camina de madrugada. Pero el peligro que representan ellos para que se produzca un accidente entre ellos mismos o en alguien que suba o baje en otro vehículo que suba a velocidad, ese buscando una catástrofe. Entonces, ¿qué sucede? Que es un trabajo que corresponde a los cuerpos del orden, entiéndase, la policía tiene que hacer su trabajo las 24 horas, por eso aplaudo que se le vaya a mejorar el salario a la policía y voy más lejos contigo, de que ellos puedan disponer de los minutos para tratarse adecuadamente, para prepararse adecuadamente, que puedan hacer una llamada. Hey, comando, aquí hay peligro, porque yo lo veo en motores. Yo lo veo en motores. Doctor, 30 segundos para la parte que tiene que ver con esta iniciativa por parte del Ministerio Público de perseguir y dar seguimiento a todos y cada uno de los entes sociales que han tomado los dineros del pueblo.
Eso no se puede ni siquiera remotamente no darle apoyo. Hay que apoyar en profundo y en grande el esfuerzo del Ministerio Público para que todo o toda funcionaria que valiéndose de su cargo y de influencia se apropió de los dineros del Estado e hizo capital a través de los impuestos que pagamos todos nosotros. Eso debe llevarse hasta las últimas consecuencias. Yo voy más lejos, Miosotti. No es solamente cantarle tantos años por lo que hicieron. Hay que recuperar los bienes que se puedan recuperar para reinsertarlo a la economía dominicana y que sean de servicio para la población en general. O sea, no es solamente el castigo carcelero, no, es devolver lo robado, lo usurpado. Eso sí, tiene que ser un juicio donde cada uno ejerza su derecho a defenderse y a poner su punto de vista. Si se declara culpable, que caiga el peso de la ley sin contemplación. No vamos al momento de aplicar la ley. Dice, pero el pobrecito, la pobrecita, no. El pobrecito, la pobrecita no eran pobrecitos ni pobrecitas cuando estaban en el delito. Entonces, tienen que pagar, tienen que ser perseguidos, juzgados, condenados y los recursos que se llevaron, devolverlos. Eso es el mínimo que podemos nosotros querer de si es que deseamos como pueblo sobrevivir no solamente a la pandemia, sino al más allá. La corrupción, todos han hablado de combatirla. Yo recuerdo en los años 90, alguien por ahí decía que la corrupción se llevaba 30,000 millones de pesos y que cuando fuéramos gobierno eso se iba a parar. Y no, fue un discurso preparado. No, ahora tenemos que hacerlo realidad. Aprovechemos la pandemia para también decirle a la ciudadanía, al pueblo dominicano, no todo está perdido, nos vamos a recuperar y después de la pandemia vamos a tener también los nuevos funcionarios mirando lo que le pasó a los viejos, a lo que hicieron, y entonces el país va a empezar a marchar por la senda correcta del progreso, de la paz y del bienestar de todos y todas, y no de unos cuantos avivatos que se lo llevan todo y dejan la sociedad pudriéndose y cada vez más pobre. Doctor, quiero desearle muchas cosas buenas para este año que viene, sobre todo mucha salud, y que nosotros como programa, como medio de comunicación, tengamos también ese privilegio en el próximo año de tenerlo a usted de manera cotidiana, porque ya usted es parte importante de este espacio y de esta empresa. Y para mí un honor y un gran placer siempre compartir contigo, porque tú eres una comunicadora que el país necesitó, necesita y necesitará, con presente y futuro. Así es que nos espera el 21 con más informaciones para darle formación y orientación al pueblo dominicano, que mucho que la necesita. Y tú tienes voz, tienes belleza y tienes cultura e inteligencia para mandar y hacer que esos mensajes lleguen positivamente a todo el seno de la sociedad dominicana. Doctor, gracias por lo que me toca, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio enorme acercarme un poquitito. Cuando yo sea grande, necesariamente me gustaría ser, aunque sea llegar un poquitito cerca del doctor Sergio Sarita Valdés. Ojalá que Dios me dé ese privilegio algún día. Así que le agradezco sobremanera de que usted esté siempre pendiente a todo lo que nosotros hacemos aquí en el programa. Ustedes y nosotros saben que hay muchas cosas que hacer en este programa todavía. Nos vamos inmediatamente al corte y regresamos con mucho más.